amigos? Sí, bienvenidos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les agradecemos su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy un miércoles de criminogénesis. Les comentábamos desde el día de ayer que ahí estábamos de mantener largo celebrando 100 programas ya desde Más que Leyes, Educando la Conciencia, que hoy nos tocaba un tema complicado, difícil, muy difícil, porque hablar sobre feminicidios en nuestro país no es fácil. Necesitamos a alguien que tenga el expertise, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento para que nos dé pautas a seguir, pero sobre todo nos aborde el tema, el cómo y el por qué en el mundo jurídico. Hoy tenemos un especialista en la materia, el doctor Delio Dante López Medrano, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con un máster por la Universidad de Barcelona, maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en Política Criminal por el Centro Universitario. Profesor en el posgrado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el posgrado internacional de la Universidad de San Carlos, Guatemala, Centroamérica. Autor del texto Derecho Penal, Parte General, Editorial Flores, así como de diversos artículos en revistas especializadas. Ponente y conferencista a nivel internacional, por mencionar en Guatemala, Francia, Perú, Estados Unidos. Un tema muy importante que tenemos el día de hoy, porque la actividad profesional que el doctor ha realizado, ha desarrollado en el sistema de recursorios de la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinación del programa de posgrado de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores en la FES Zacatlán de nuestra querida UNAM. Cuenta con más de 25 obras publicadas, como les decía, queridos amigos, entre colaboraciones de libros, artículos para revistas especializadas y de divulgación, 2 de ellas publicadas fuera del país, una en Argentina y otra en Italia. Realizó un curso de capacitación en juicios orales impartido por Chicago Kent College of Law en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Como pueden darse cuenta, queridos amigos, a grandes rasgos y a grosso modo es una pequeña semblanza de nuestro invitado del día de hoy, para que vayan conociendo con quién de la mano vamos a tomar esta cátedra el día de hoy por acá en INADEC TV. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Desde luego agradezco la invitación que me ha hecho el INADEC TV y Criminogénesis. Y aquí estamos con gusto para tratar de aportar algo en este tema tan complicado. Tan complicado, tan delicado y tan actual, querido. Vamos a dedicarnos a la parte que le toca a México, pero sin embargo no es un tema que se maneje fuera del entorno mundial, más bien cada día pareciera que crece. Aquí lo interesante es saber cómo y desde cuándo se acuña este término como feminicidio, porque buscando un poquito en lo que nos comparten precisamente en Criminogénesis, en el número 8, nos damos cuenta de que el término como tal no tiene mucho tiempo. Sí, no tiene mucho tiempo. De hecho, qué bueno que empezamos por ahí. Yo creo que en la medida que tengamos claridad de qué estamos hablando, sí, podemos ir aportando soluciones, ¿no? Que es a final de cuentas la finalidad última. De hecho, el término no tiene mucho tiempo, se le atribuye a Diane Russell. Diane Russell es una de las impulsoras en la década de los 70s de un congreso a nivel internacional en donde las mujeres, un congreso exclusivamente con la participación de mujeres, en donde se les dio voz para que plantearan toda la violencia de la que son objeto en sus distintos países. Participaron 40 países, México incluso estuvo ahí, estamos hablando de la década de los 70s. México estuvo presente con el tema del aborto, fue el tema que aportó México, y uno que de sigue tan en boga también. Que sigue tan en boga. Y uno de los temas ahí se empleó por primera vez como un índice de los temas a tratar, el feminicidio. Cuando se le preguntó a Diane Russell, que es la que propiamente va a plantear este tema, ella decía que hay muertes de personas, de mujeres concretamente, por
cuestiones o características especiales que ella se englobó en lo que se conoce como cuestión de género, o por el hecho de ser mujer. Fue la primera acepción que se le dio, es decir, la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Aquí ya empezamos con problemas. Aquí también hay otra cuestión, doctor, y permítame interrumpirlo, pero ¿el feminicidio se tipifica solamente cuando es de un hombre hacia una mujer o también desde una mujer hacia otra mujer? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. A mí me gustan mucho los contextos históricos porque nos aclaran. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que decía ese congreso? Bueno, en ese congreso la idea era que las mujeres expresaran la violencia que en sus respectivos países. Acudieron 40 países. Uno de los rubros, como señalaba, era feminicidio. Y entonces, ¿por qué hablar de feminicidio? Y ella decía, bueno, es que la violencia más extrema hacia una mujer, pues es matarla por razones, pues podríamos decir, entre comillas, inherentes al hecho de ser mujer. Y entonces fue el primer concepto que se tuvo. Un poco enfocado hacia la misoginia de algunos hombres. Enfocado muchísimo hacia la misoginia de los hombres, sin embargo no estaba claro. Exacto. Porque era por el hecho de ser mujer. De hecho, ese concepto generó muchos problemas. Cuando en Ciudad Juárez, por ejemplo, que es el primer lugar en nuestro país en donde se visibiliza este problema, estamos hablando de la década de los 90, principios de los 90, cuando en Ciudad Juárez empieza el término, ellos crean, cuando empieza a subir la presión social, crean una fiscalía especializada para las muertes de mujeres. Que de hecho se dio por llamar las muertas de Juárez. Se dio por llamar a nivel mundial las muertas de Juárez. Estigmatizando también de alguna o de muchas maneras. Todo, sí. Y a veces me parece que es con bastante razón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, a veces hacemos las cosas con buenas intenciones, pero hay que también pensar en los operadores. De hecho, este es un tema de operadores, entre otras cosas. Ya hoy en día hemos avanzado mucho en conceptos, legislación, etcétera, pero ahora la parte operativa es la que nos está fallando, ¿no? Entonces, un ministerio público, por ejemplo, Ciudad Juárez, que tenía 20, 50, 100 asuntos, robos, violación, de todos los delitos, y de repente le dicen, todas las muertas de mujeres que tú tengas, mándalas a la Fiscalía especializada en muertes de mujeres, de Juárez. Entonces, pues mandó todo de manera indiscriminada. Eso ocurrió en Ciudad Juárez. Que no confundamos con la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, que también... Ya después, sí, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Aquí fue una Fiscalía Especial para las muertes de Juárez. Una fiscalía local. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que empezaron a remitir toda muerte de una mujer. Por ejemplo, un caso, una mujer atropellada va para la fiscalía. Una mujer que se pelea con otra mujer va para la fiscalía. Una mujer que es ejecutada por algún grupo mafioso va para la fiscalía. Es decir, el criterio era, es mujer y va para allá. Ese problema se empieza a generar porque no había criterios, bueno, vamos a diferenciar de alguna forma, ¿no? No nada más por el hecho de ser mujer. La psicología tenía que haberse creado algo, pero nada más dijeron por el hecho de ser mujer, y entonces se remiten todos los expedientes. ¿Y sin importar edades tampoco? Nada. Okay. Era mujer y se remitía, ¿no? Entonces, pero eso venía derivado ya del origen del concepto. Diane Russell en los 70 dice que el feminicidio es la muerte de una mujer por ser mujer. Por lo tanto, pues entra todo, engloba todo. Engloba todo. Recuerdo un caso en Juárez, por ejemplo, en donde unos chiquillos están aventando piedras a los vehículos, le dan una pedrada al conductor de un vehículo, el conductor pierde el control y muere. Resulta que esa mujer ese conductor era mujer y va para la fiscalía, ¿no? Entonces la mataron por maldosos, por andar haciendo cosas que no deben de hacer. Un puente estaban arrojando. Y entre un accidente, comillándolo, pasa a ser un feminicidio. ¿Por qué? Pues el criterio era ese, toda mujer que muere pues es un feminicidio. Con el paso del tiempo empieza la discusión. En un principio pues era bueno
pero tiene que haber alguna característica. De hecho, la propia Diane Russell, al decir muerte de una mujer por ser mujer, ella misma introduce el problema. Exacto. Porque en los antecedentes lo generalizó, pero en los antecedentes, cuando está expresando la necesidad de este concepto, ella dice que no se está buscando un concepto equivalente a la muerte de un hombre. Es decir, no es nada más feminizar una palabra, como hoy, digamos, en ciertos conceptos, contextos ocurre, ¿no? Presidente, presidenta, ajá, sirviente, sirvienta, etcétera, etcétera. Entonces, homicidio, feminicidio, no se trataba exclusivamente de eso, sino que ella le pone un componente misógino, lo que hace un momento comentabas. Pero entonces ahí también entramos en problemas. ¿Cuál es ese componente misógino? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Ella nos pone el ejemplo, me remito a y porque de ahí viene. Exacto. Pone dos ejemplos, si no mal recuerdo. Uno, la Inquisición, que todo el mundo ponemos como ejemplo la Inquisición, ¿no? La muerte de mujeres, y parece ser que sí tenía un fuerte componente misógino. Es decir, con el sistema patriarcal androcentrista que se manejaba vertical y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, mataban mujeres. Y de hecho las estadísticas de la Inquisición nos dice que el 90% de las personas que eran enjuiciadas por la Inquisición eran mujeres. Las brujas. Las brujas. Llamaban que era parte del delito más grave, no había algo más grave que ser bruja, ¿no? Entonces, y el 90% pues eran, que de las personas que eran enjuiciadas eran mujeres. Bueno, pero ese es un dato histórico. Claro. ¿Qué está viendo más para acá Russell? Ella nos dice los delitos de honor. Ahí tenemos un componente más o menos que se puede ir entendiendo, en donde el marido que es engañado por la mujer, se la mata por este mismo engaño, por celos, por defender su honor, crímenes pasionales. Entonces ahí ya tenemos un componente y se va paulatinamente trabajando el concepto. Esta confusión va a llegar incluso pues a nivel internacional con la ONU, porque la ONU dice, bueno, hay que trabajar el tema, ¿no? Hay que trabajar el tema. Por una parte las mujeres se están organizando, por otra parte la ONU también se está organizando, y finalmente pues llegamos a las convenciones en contra de la violencia en contra de la mujer, ¿no? En lo que va esta evolución. Es a donde evolucionó. Es a donde evolucionó. La CEDAW, que es la que nos obliga a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces de ahí de la CEDAW, que es violencia en contra de la mujer, se le ubicó al feminicidio como una forma de discriminación. Yo creo que no es una forma de discriminación, creo que es una forma de violencia, y es la violencia extrema, como lo dice ya actualmente nuestra legislación, ¿no? Todo lo demás, todas las otras violencias, puede ser que sí sean una forma de discriminación, pero cuando menos el feminicidio me parece que no es una forma de discriminación, es directamente atentar en contra de la vida y del goce a la libertad de la misma de una mujer. Entonces, pero bueno, no, y que ahorita en lo que corre el programa nos vamos a ir dando cuenta lo que implica completamente, así que por favor vamos con calmita. Sí, claro. Entonces, en un principio, ya estamos en los 70s, ¿no? En los 70s, en los 80s se empieza a trabajar la ONU y los organismos regionales de derechos humanos, y no encuentran otra forma más adecuada de abordar el tema que ubicarlo como una especie de discriminación en contra de la mujer. Y ahí también la volvieron a meter en los otros problemas que no vienen al caso. Por ejemplo, ahí se mete el tema de los salarios, que es una de las reivindicaciones. Ajá. Bueno, ¿qué tiene que ver el salario con el feminicidio? El salario sí me parece que es una cuestión de discriminación por género o por sexo. Exacto. Eso habla de paridades y equidades, y eso no, sí, aquí no. Hay que ir separando bien, porque si no nos vamos a complicar. Pero ¿en dónde nos complicamos? ¿No nos complicamos también donde prácticamente todas estas leyes, observaciones y demás las hacen casi siempre hombres, doctor? Sí, ese es un gran problema. Ese es un problema, ¿no? Ese es un gran problema. Pero también, por ejemplo, cuando se le entró a la discusión de nuestra ley general en contra de la violencia en contra de la mujer, para prevenir la violencia en contra de la mujer, la gran mayoría de quienes participaron fueron mujeres, si no es que todas.
pero también generaron problemas. Exacto. Entonces, porque entonces la definición viene de acuerdo, o así como dicen, o sea, cada quien como le pone la feria quieren exponer y que a fuerzas quede su punto de vista ahí. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, En Ciudad Juárez, que es en donde empieza a rotar el tema de los feminicidios en México, que incluso se hace a nivel internacional un foco de atención muy grande, una de las cuestiones que encontraron fue que no se atendía adecuadamente las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces... al tomarlo como un delito o un homicidio común, no se le daba la importancia requerida. Y entonces, las mujeres que empiezan a trabajar en el tema de la ley general para prevenir la violencia en contra de la mujer, dicen, ese es un componente importante, que el Estado no le dé la atención debida. Sí, pero ¿eso cómo lo traduzco en una ley? No sé si me explico. Claro. Y más en una ley que va a hablar de feminicidio, cuando el feminicidio es un delito, ¿no? Y entonces empezamos a confundir cosas. Sí viene el componente de que el Estado no le ponga atención a estos temas, sí viene en la ley general para prevenir la violencia en contra de la mujer, pero ya no viene como una característica de los feminicidios, porque ahí nos complicaría absolutamente todo. Esto estamos hablando en la década de los 80s. No, estamos hablando en la década, estamos hablando de los 90s y principios de ya la primera década del 2000. Wow, o sea, es que por eso les digo, hablamos de feminicidio, es reciente, entonces durante más de 1900 y tantos años. Del 70 para acá, 75 para acá, 74, 75 para acá. Peleándonos primero por los conceptos. Primero, y fue una lucha válida, pues, primero reconocer que existe este fenómeno como un fenómeno diferente. Así es. Primero vamos a... Y de alguna forma también hay historiadores que han ido escarbando un poquito para saber en dónde es donde surge como tal, sí. o viene desde tiempos inmemoriales para nosotros. Pues digamos, viene desde tiempos inmemoriales, nada más que cuando castigaban, por ejemplo, en la Inquisición, cuando castigaban a las brujas, pues no les preocupaba, ¿no? Claro. Era simplemente, pues es una bruja, seguían sus procesos judiciales, concluían que era una bruja y la ejecutaban delante de todo el mundo, no la quemaban como Hipatia. Digo, yéndonos todavía mucho más atrás. Bastante más atrás. Mucho más atrás, hablando de que sería uno de los feminicidios más importantes en el mundo. A nivel mundial, sí, tal vez sí. Solamente que es hasta ahora que estamos generando, bajo el criterio de derechos humanos, estamos generando una nueva normativa y una nueva lógica. También, si hablamos de derechos humanos, hay gente que cree que podemos hablar de derechos humanos desde Sócrates, Aristóteles, Platón. Y no podemos hacerlo porque son épocas, contextos muy diferentes. Pero concentrarnos en el término estrictamente legal, doctor, ¿en dónde deriva la importancia, dónde comienza la importancia de tipificar el delito como tal? Ya para conceptualizarlo y entonces de ahí abarcar y crear quizá una tipología del mismo delito, pero para concentrarlo y no hacer lo que pasaba en un principio en Juárez, que todas las mujeres de alguna forma en un solo cajón, como decían, no se puede hacer. Sí, sin discernir absolutamente nada. Con la Ley General para prevenir la violencia en contra de las mujeres, se empiezan a crear mecanismos. Esa ley surge porque nosotros, México es parte de la Organización de Estados Americanos y la OEA tiene sus mecanismos para verificar el respeto o la violación a derechos humanos. Entonces la OEA se percata de esta situación que ya era muy notoria a nivel mundial y entonces empieza a exigir a México. Perdón mi barbarismo, queridos, pero encontrar cosas por racimos y restos y la gente. Y aquí hay otra situación, doctor, perdón la interrupción, pero que las muertes de Juárez quienes las buscaban eran mujeres. Sí. Pareciera que a los hombres no les importaba tanto el tema, ¿no? Sí. Entonces eso también viene a hacer más cruda esta situación en nuestro país. Actualmente las fosas normalmente las descubren los colectivos de mujeres. De mujeres. Sí. Independientemente de que ahora se busquen fosas de hombres o de mujeres, desaparecidos total. Entonces, y esto de que nos habla de la ley
¿En qué año más o menos? ¿En el 2000? Estamos hablando que a partir de 2011 más o menos empieza a crearse ya en las leyes el delito de feminicidio. No todos los estados lo aceptaron. De hecho, la discusión, estamos hablando de 2011, Ajá. la discusión que se va a dar entre 2011 a 2015, vamos a ponerle, a nivel teórico, también eso nos va a dar cuenta de estas luchas, feminismo, cuestión de género y resistencia por parte del hombre. Si leemos los artículos que se escribieron en esa época, muchos, sobre todo los género masculino, van a decir no es necesario crear un nuevo delito. Ya con el homicidio, ahí está. Ya no es necesario, no sé por qué se afanan en la creación de un delito distinto que no es distinto. Es la muerte de una persona y a eso le llamamos homicidio. Esas rebatidas que se dieron en la legislatura fueron épicas. Sí, fueron épicas. Algunos los seguimos la transmisión en el canal del Congreso. Sí, épicas. Y eso estamos hablando de 2010 al 2015 más o menos, porque eso se replicó en cada una de las entidades federativas, en los 31 estados y en ese entonces la ciudad del Distrito Federal. Ajá. Entonces se replicó en todos lados y la discusión era esa. Con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le empieza a supervisar a México y entonces se le empieza a señalar todos estos problemas que cuando menos a nivel normativo tenía para empezar. Sí tienes un grave problema sobre esto, pero uno de ellos es que a nivel normativo no tienes ningún orden. Y entonces va a ser, desafortunadamente va a tener que ser un organismo externo que nos exija legislar sobre la materia. Como últimamente sucede. Como ya está sucediendo. Y entonces es por eso que la CEDAW en sus observaciones le va diciendo a México, tienes un desorden normativo, ponte a legislar. Y de ahí viene nuestra ley general para prevenir la violencia en contra de la mujer. Las leyes en cada una de las entidades respectivas sobre algunos temas específicos, y de ahí viene la necesidad, porque se lo dice expresamente, crea un tipo penal de feminicidio, ¿no? O sea, lo menos que puedes hacer dado el problemón que tienes. Dijéramos, no existe ninguna mujer que muera en estas condiciones, ¿para qué creas un tipo penal? ¿No? Pero el problemón que tienes, lo menos que puedes hacer es crear un tipo penal. Y entonces, a partir de ahí, los estados empezaron a crear, estamos hablando de 2011 para acá, el último estado creó su delito de feminicidio en 2017. Apenas. ¿Cuál estado fue, doctor? Chihuahua. Hablando de que ahí comienza y ahí es donde se desborda la olla hirviendo y fue el último estado. ¿Y en qué momento, doctor, también se le da por llamar al feminicidio como delito especial? Y lo entrecomillo porque es hasta irrisoria la descripción que en algún momento le dan, ¿no? Como un delito especial. Sí, fue esta misma discusión que se llevó a cabo entre 2010 y 2015 para ubicarnos históricamente, ¿no? Los que no estaban de acuerdo decían que no era un delito distinto, pero luego decían, bueno, como estás agregando características, pues vamos a hacerlo un delito especial. ¿Qué significa eso de delito especial? Significa que es un delito derivado de un delito más importante. El delito importante es el homicidio, el menos importante por decir las características, pero entonces viene hacia abajo, ¿no? Cuando el derecho penal tiene sus instituciones muy válidas, que si sabemos manejarlas, podemos utilizarlas como herramientas adecuadas. Hoy, después de, ¿qué será? Hasta 2017, entre 2015 y 2017, aceptamos que el feminicidio, aceptamos a nivel doctrinal de los libros, y a eso me refiero, ¿no? Que el delito de feminicidio es un delito autónomo. ¿Eso qué significa? Que es otro delito. Tiene su propia estructura, tiene su propia regulación, tiene su propia penalidad, tiene su propia valoración. Es otro delito, no es una muerte de una mujer. El feminicidio es la muerte de una mujer por cuestiones de género, es lo que dice
los códigos actualmente, porque también la CEDAW le dijo a México, oye, sí, ya lo tienes regulado, pero cada estado lo define de manera distinta. ¿Hasta dónde influye la criminología sexual en este delito, doctor? Porque de repente por aquí hemos estado con catedráticos que nos hablan sobre ese tema y si pareciera que la sexualidad, la violencia sexual va implícita en casi todos los feminicidios. Digo casi todos porque no necesariamente. ¿Por qué, doctor? Bueno, es un componente. Decíamos hace un momento, ¿en qué estaba pensando Diane Roussel? Diane Roussel estaba pensando en los llamados, en aquella época así se le llamaban, ajá, delitos de honor. Sí. Es decir, ¿por qué mató a la mujer? Ah, pues es que la engañó. Ah, no, bueno, pues entonces sí entendemos por qué la mató. Y se acababa la discusión. Casi, es que ella tuvo la culpa. Sí, sí. En eso sí. se sentenciaba. En eso se sentenciaba, que normalmente tenía que ver con un engaño estaba vengando su honor de tipo sexual, por eso estaba vengando su honor. Por eso surgió como uno de las temas o características. Las leyes hoy dicen, por ejemplo, el código penal. Ajá. El código penal nos da como una de las características del feminicidio, para que sea feminicidio, aquí está, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Es una posibilidad nada más, hay más posibilidades. Entonces, ¿por qué? Porque se les encontraban signos de violencia sexual. Uh-huh. Todo esto me parece que nuestra forma de regularlo va a surgir de toda la experiencia de Ciudad Juárez. No lo sé porque no estuve yo en el proceso, pero a mí me queda muy claro que es parte del proceso. Lo que estaban viendo el legislador o las legisladoras en el momento de redactar, pues era que encontraban un porcentaje de las mujeres que son victimadas en Ciudad Juárez, pues con este tipo de violencia, ¿no? Una violencia directamente relacionada con la sexualidad. ¿Y a qué se le atribuyó, doctor? ¿Hubo algunas investigaciones al respecto? ¿Por qué se le atribuye esta incidencia tan alta, sobre todo a la frontera norte, pero más a Ciudad Juárez? ¿La cercanía con el vecino país del norte o qué tiene que ver? Porque en ese tiempo pues era nada más allá, en México no se mencionaba tanto el tema y el índice de delitos contra mujeres pues era mucho más bajo según las estadísticas, ¿no? Sí. Hay un informe me parece que ya lo retiraron de internet, pero se hizo en su momento la Procuraduría General de la República un informe sobre el caso de Ciudad Juárez. ¿Está en internet o estaba en internet? ¿Qué es lo que dice respecto de Juárez? Ajá. Básicamente divide, si no mal recuerdo de ese informe, divide los feminicidios en tres grandes rubros. Uno dice que son aquellos relacionados con el narcotráfico. Recientemente, por ejemplo... ¿Lo vincularon muy estrechamente? Se vincularon muy estrechamente, de hecho. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hace poco salió el caso de una ejecución múltiple. Ajá. En Ciudad Juárez, en donde matan a varios jóvenes dentro de una casa, departamento, y junto con los jóvenes había mujeres. Las mujeres, por ejemplo, tenían algunas, no quiero ser muy gráfico respecto a esto, pero tenían alguna hazaña relacionado con órganos sexuales. Ajá. Entonces, Y casi siempre, antes que nada, era violentada sexualmente, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Violentada sexualmente y algunas ocasiones con signos muy claros de esa violencia. Perdón, doctor. Entonces, decíamos eso. Entonces, ¿en qué momento los legisladores, porque ya hablando del 2000, ¿qué es? Al 2010. Estamos hablando de 2010 a 2017. Ajá, es cuando se empiezan, le digo, que estas peleas fuertes en el Congreso, sí, para hablar sobre este delito. ¿Hasta dónde también los legisladores tenían el conocimiento suficiente? O sea, llegaron de expertos en la materia para poder legislar en el momento, porque nos dábamos cuenta que algunos sí no tenían ni idea de qué se trataba. Exacto.
Desafortunadamente en nuestro país no tenemos muchos expertos y luego recurrimos a gente que parece ser experta y no resulta ser experta, ¿no? Esos somos magos en este país, ¿no? Sí, ¿verdad? Pareciera que la necesidad de foco, sí, de cuadro, como fue un tema que a nivel mundial dio mucho de qué hablar, pues sí, todos pretendían estar dentro de la fotografía en ese sí, momento, y en vez de ayudar pareciera que estorbaban, porque así. Bueno, Juárez hizo famosa a ciertas personas. Me refiero, por ejemplo, a las antropólogas argentinas. Cuando se descubren los cadáveres, los restos óseos en el desierto, literalmente, de hecho hay un libro que se llama Huesos en el desierto, pues están los huesos y hay que saber si es de hombre, de mujer o es humano. Ajá. Hay que saber cosas. La antropología forense nos ayuda ahí. Y no teníamos antropólogos forenses. Exactamente. Y entonces, como no teníamos antropólogos forenses, tuvimos que voltear alrededor para ver en dónde había antropólogos forenses y nos encontramos con las antropólogas forenses argentinas que cobraron muy caro, muy bien, se hicieron famosas con México, se hicieron ricas y famosas y dejaron un tiradero, perdónenme la expresión, pero dejaron un cochinero. Y en vez de ayudar, se quedó más revuelto aquello. Se quedó más revuelto aquello, cuando necesitamos mucha fineza. Actualmente ya México produce sus propios antropólogos forenses. Ajá. Pero también nos apoyamos de las antropólogas forenses de Guatemala. Así es. Ellas obtuvieron mucha experiencia con los terribles 80s que vivieron. Así es. Y igual fosas y demás. Entonces empiezan a adquirir experiencia, pero ya hoy apenas digamos de 2010 para acá, México empieza a producir sus antropólogos forenses que no teníamos. Exacto, de hecho aquí en el instituto tenemos el orgullo en INADEC de tener una de las antropólogas forenses más especializadas, que incluso ha colaborado con el FBI, la doctora María de Lourdes Fernández Ancona, que sé que va a estar viendo este programa por ahí, y especialista en el tema, que también, volvemos a lo mismo, a veces al estar dentro del organismo, pues no puede también compartir la expertise hacia el otro lado. Sí, es una limitante. Sí. Porque ahorita los buenos expertos, creo yo, están en algunas dependencias de gobierno. Y desafortunadamente son a los que no se escuchan. Exacto. Porque normalmente sus cargos son operativos y entonces están en la escala burocrática, pues están de la media tabla hacia abajo y nadie los escucha. O también está la situación de la confidencialidad, y también al estar dentro de un cargo público, pues no pueden participar en el ámbito público o en el ámbito social, en el ámbito civil. Entonces eso también es una limitante muy, muy grande. Pero sí pueden acudir al Congreso. Exacto. Y orientarlos y explicarles a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Ahí dependería en este caso de quienes integren, casi siempre se lo hacen por comisiones, sí, quienes integran la comisión, sí, para pedir la asesoría especializada, sí, jurídica, sí, y de peritos en la materia, sí, ¿no? Los gringos, a mí me gusta mucho la forma en que trabajan los gringos. Utilizo el término gringo porque ellos se llaman gringos así mismo. Sí, claro. Entonces, ellos buscan quién es el mejor en el tema. Tengo un problema, ¿quién es el mejor en el tema? Porque ellos utilizan el internet para lo que es, sí, para tener ahí ubicados. Sí. Os traigan a ese experto. Oiga, pero ese experto no es del Partido Republicano, no importa. Eso no me importa, es lo que menos importa. Oiga, quiero aclarar que no soy del Partido Demócrata, no nos interesa. Eres ciudadano americano y eres el experto en el tema. Desafortunadamente aquí en México todo lo politizamos. Ajá. El problema de la politización, que yo recuerdo también que influyó mucho cuando en esta legislatura, fue que diputadas del partido del PRD en ese tiempo eran quienes más pugnaban por esas iniciativas, sí, por empujar, por hacer, pero como era el partido de oposición, entonces no querían dejarlo pasar. Sí. Aunado a la situación, doctor, que yo creo que ya en ese momento también se vislumbraba, no solamente que en Juárez quién estaba gobernando, sí, qué partido gobernaba, sino también que en el Estado de México ya se estaba repuntando, sí,
para quitarle lugar a Juárez Sí. en nada honroso en feminicidios. Y ya se los quito. Exacto, y entonces el mismo partido que sigue gobernando ahorita estaba en ese momento y no les convenía en absoluto que se emitiera una ley como tal como lo estaban pasando. ¿Quién estaba? La diputada Diva Gastelum, ¿no? En ese tiempo, sí. que es de las más aguerridas en ese tema, ¿verdad? Sí, yo creo que deberían de quitarse eso de los colores. De los colores, porque hay temas que pues, lo ameritan. Yo estoy de acuerdo en que todos tengamos una preferencia política, pero es nuestra preferencia política. Pero ahí también vas representando a un sector muy importante de la sociedad, no solamente a los de su color, ¿verdad? Sí, creo que necesitaríamos entender estamos eso. hablando del 50% del planeta, ¿no? Que fue uno una de las ocasiones en donde se puso el dedo en la llaga, es cuando se decía, es que la mujer es el 50% de la población mundial. Es decir, estamos hablando de problemas del 50% de la población del planeta. Y que aquí en México somos un poquito más del 50%. Por ejemplo. Sí. Y entonces vernos vituperiadas o maltratadas de esa forma, pues yo creo que en algún momento se tiene que levantar la voz. Sí, yo en varios escritos que he hecho llamo la atención de que tenemos que dejarnos de medir los fenómenos sociales por sexenio, número uno. Las estadísticas maquilladas, que son peores. Sí. Que son peores, doctor. El sexenio pasado, el sexenio actual. Si nos vamos a los datos, el problema deja de ser de sexenio y el problema es que vienen en aumento los feminicidios a nivel nacional. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México no nos quedamos atrás, ¿no? Atrás. Si no se venden piñas, dicen Sí, coloquialmente, así también está muy, muy complicado. Y yo creo que tendría ya que empezarse a trabajar de manera seria. Hasta ahorita me parece que de manera seria y continuada. Yo creo que se debería revisar. Ahora sí, aquí se aplica lo que se hace en sexenios pasados y retomarlo mejor para ir logrando una evolución, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Mi esperanza es que no se deje desaprovechar esta gran oportunidad de hacer cosas y hacerlas bien. Por ejemplo, en este momento, lo comentábamos hace un rato fuera del aire, las alertas de género. La alerta de género, ¿en dónde se discute? En la Secretaría de Gobernación. Entonces, ya de entrada me parece que el enfoque no es correcto. No es el correcto. Porque entonces se politiza. Y entonces también las comisiones, como para que se crean, si a final de cuentas no son tomadas en cuenta, valga aquí la redundancia. Hablando de sexenios, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, a veces es necesario. En el sexenio pasado, grupos de mujeres pugnaban porque en la Ciudad de México se emitiera alerta de género. Lo estuvieron manteniendo porque estaban las elecciones, no convenía tratar el tema y no convenía una alerta de género, porque así lo ven desafortunadamente los gobernadores, que son unos de los destinatarios de este tipo de medidas. No convenía. Actualmente se está estudiando, en este momento, hoy se está estudiando si es conveniente emitir una alerta de género en la Ciudad de México. Vean las estadísticas. Dios mío, viendo las estadísticas y lo que está sucediendo. Compártanos, doctor, por ahí trae estadísticas. En la Ciudad de México en 4 años se duplicaron los feminicidios. O sea, en 4 años estamos en el doble. En 2015 se cometieron en la Ciudad de México 407 feminicidios. En 2018, 870. Es decir, más del 100% es el aumento. Algo estamos haciendo mal. O en el Estado de México, que bueno, él le decía que los mataban acá y se los iban a aventar allá, ¿no? Que también ahí hasta dónde era cierto o no era cierto, porque cuando tragan aquel canal famoso que después dijeron que no había sido cierto, los cuerpos que salen y demás. Y yo recuerdo porque hace poco tiempo, y le mandamos un saludo al maestro Moisés Sánchez, que está en Coacalco, ellos están en Coacalco con una fundación que se llama Anayansi, precisamente con el nombre de una de las víctimas del feminicidio, y que es una asociación civil, porque estamos desde más la lucha civil tratando, y nos da unas estadísticas escalofriantes en esa parte del Estado de México, y en lo que yo le he llevado a la media luna, que es todo el corredor industrial del Estado de México.
¿Por qué sucede? Hacemos esta equiparación con lo que sucedía en las maquiladoras en Ciudad Juárez, es por los horarios que se manejan, por la zona, por el nivel socioeconómico de quienes trabajan, conviven por ahí. ¿Qué influye? Hay una cuestión importante, en la criminología norteamericana le llaman la oportunidad. Nosotros hemos dejado mucho ese tema de lado, y sobre todo porque a algún sector del feminismo no le gusta el tema. Sí, porque, ay no, es que cómo te vistes, cómo te sí. peinas, qué hora sales, y no debiera ser. Y no es así, digo, por cambiar el ejemplo, si a mí me dicen, bueno, yo ya hice ese ejercicio, si a mí, a partir de la plataforma Datos Abiertos de la Ciudad de México, checo, verifico en qué parte de mi colonia se llevan a cabo más asaltos, uno logra ubicar las zonas, hay zonas, o sea, no es una masa informe. A pesar de que seamos la Ciudad de México o el Estado de México, no somos masas informes, hay zonas. Algo tiene la zona. Hay un mapa de riesgo. Hay mapas de riesgo. Entonces, algo tiene la zona. Si en una zona, por ejemplo, ya hice ese ejercicio, yo vivo en Iztapalapa, por cierto, Iztapalapa para el mundo, ¿no? Sí. Entonces, hay mapas. Encontré, por ejemplo, en el delito de violación. En el delito de violación, en 3 años, 2 violaciones en la misma calle. Eso me dice que algo hay en esa calle. Por supuesto. Feminicidios. Estoy hablando exclusivamente de la Ciudad de México porque son los datos abiertos de la Ciudad de México. Habría que hacer lo mismo. Esas herramientas me parecen fabulosas, súper fabulosas, porque nos permite a nosotros, los ciudadanos comunes, empoderarnos, poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, hice el mismo ejercicio. Bueno, ahora vamos con las violaciones. Cerro de la Estrella, yo creo que todo el mundo lo ubicamos ya. En la próxima semana estará todo a nivel mundial, ¿no? Claro. Pues resulta que alrededor del Cerro de la Estrella se han cometido en los últimos 3 años, aquí tengo el dato, 13 feminicidios en 3 años, alrededor del Cerro de la Estrella. Eso me tiene que decir, algo está pasando, claro, ahí. Y ya, si visitamos el Cerro de la Estrella, a mí como penalista me gusta mucho ir a los lugares, para observar. Claro, eso es primordial. Sí, no puedo hacerlo desde Google Maps. No. Entonces, ¿qué hay en el Cerro de la Estrella? Y vemos que hay descampado, hay lugares por donde no pasa nadie, hay lugares en donde se juntan jóvenes a drogarse, hay lugares en donde hay perros salvajes, incluso. Uno pensaría que los perros salvajes están en el desierto, o no sé dónde. No, se juntan jaurías. Se juntan jaurías. Esta que salió en Jalisco, sin desviarnos del tema, no es un hecho aislado, sucede en muchas partes, ¿no? Pero ahí, como fue una muerte, por eso se le dio la relevancia. Sí. Hay una cosa que se llama el mapeo del riesgo, que es lo que contiene Datos Abiertos de la Ciudad de México. En Estados Unidos eso lo trabajaban desde 1920. Y que debería ser por colonias, doctor. Debería ser por calles. Y todo. La criminología actuarial me dice incluso, yo lo veo como que muy descabellado, pero ellos me dicen incluso que pueden, a partir de los datos, pueden ir haciendo predicciones en donde hay más probabilidad de cometer un delito. En el afán de la prevención del delito debiera hacerse. Pero bueno, ya tenemos cuando menos ahí una herramienta. Yo invito a todo el mundo a que haga su propio ejercicio, entren a la página de Datos Abiertos de la Ciudad de México, que me parece, a lo mejor tiene fallas, no lo sé, pero me parece una herramienta muy buena. Y entonces, a través de esa herramienta yo puedo decir, si voy a caminar en mi colonia, no lo voy a hacer por esta avenida. Claro. Decía hace un momento, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama oportunidades. Y la delincuencia de la calle, porque algunos feminicidios es delincuencia de la calle, es de oportunidad, desafortunadamente. Este tema es a veces... Eso de desafiar el peligro sí, no es aislado. Sí. Yo suelo decir, es un mensaje un tanto moralino, que a mí no me gusta, pero es un tanto moralino. La prevención empieza por uno. El gobierno no va a venir. Y ya nos lo ha demostrado que no va a venir porque es muy difícil hacer prevención en ciertos delitos. ¿Cómo previene el gobierno la violencia dentro de la casa? La violencia intrafamiliar. Que es donde empezó el tema. Así es. Dentro de la casa.
es muy complicado. Hasta que no salga de alguna forma del ámbito interno del domicilio, entonces el gobierno puede más o menos enterarse, puede más o menos hacer programas, puede más o menos informar, etcétera, etcétera. Porque ahí debe de haber estadísticas, doctor. Porque una cosa es el feminicidio por violación, por asalto, que termina en un asesinato. Pero las estadísticas nos hablan de que la violencia al interior y que las que son... elevadísimas. Exacto, por cónyuges, por concubinos, por novios, por amantes, es donde más se recrudece y en nos términos se eleva. cerrados, 50 y 50, que es un número elevadísimo. Una mujer corre el 50% de probabilidades de ser muerta por un conocido, vamos a ponerle conocido, familiar, etcétera, o por un desconocido. Por un asaltante. Por un asaltante, por una ocasión que se presentó, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo muy importante que también hemos hecho hincapié desde hace mucho tiempo, este violentómetro que nos maneja el Instituto Politécnico Nacional, precisamente para que las jóvenes se vayan percatando, se vayan dando cuenta. El día de ayer yo compartía en INADEC TV, que en la página yo la manejo, queridos amigos, y comparto continuamente situaciones, y llegó como anillo al dedo, por alguna razón, no sé si Google nos espía, ¿verdad? Pero me llegó por alguna razón un dato hablando sobre la violencia, cómo reconocerla desde el noviazgo, pero lo curioso es que estos datos y esto que me llega es de Argentina, y también me deja impresionante porque si lo leemos, sí, y nada más por la forma de redacción, sí, pero es como si fuera aquí en México. Sí. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta y hasta dónde tenemos que aceptar, tomar la responsabilidad que nos toca desde la familia para inculcar este tipo de conductas que debemos percatarnos de ellas? Yo creo que sean hombres o mujeres, ¿no? Sí, eso es independiente. Sí, me parece muy adecuado. Hay un caso que ahorita me trae a la memoria lo que estamos ahorita platicando. Yo lo conocí porque la joven ya estaba hospitalizada, pues prácticamente muy golpeada, en riesgo su vida. Afortunadamente no murió, pero conociendo ese caso, porque me tocó conocer a las dos partes, entrevistar a las dos partes, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Sí había un momento en que uno decía, es que esto se veía que venía en aumento la violencia, y no se detuvo. Y si hubiese tenido un termómetro o llamado violentómetro a la mano, a lo mejor hubiera tenido una alerta, porque lo que más me sorprendió, él ya estaba preso, lo procesaron, sí lo procesaron, y lo condenaron. Pero él estaba convencido de que si hablaba con ella la convencía de que le otorgara el perdón. Algunos delincuentes piensan que con el perdón ya se terminó todo, ¿no? En algunos delitos sí, en estos no. Sí ha pasado. A mí me decía una amiga querida, hablando sobre eso, abogada, dice, voy a defenderla, está toda golpeada, está el marido tras las rejas, y el marido le decía y le ponía llorando, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la mujer estaba dispuesta a perdonar. Sí, es lo más increíble. Ahora hay que esa codependencia, hasta dónde también debe influir el dictamen psicológico. Que yo creo que ahí totalmente, o sea, ya lo identificaste, ya lo tienes analizado, ahora canalízalo o haz algo. Es decir, en esos casos ya tenemos se tiene perfectamente ubicado. Este caso es de esta problemática y va a seguir hasta que la mate. Exacto. Le otorga el perdón, o sale, o hay una mala integración, lo que sea, hasta que sale y la va a terminar matando. No terminan en otra cosa ciertos casos como estos. Ahí la política pública debería tener injerencia para percatarse de una situación como esta, tomar cartas en el asunto. Y no es que obligar a una mujer a tomar terapia, pero sí tratar de influenciar en toma terapia, porque lo que está pasando, previendo las estadísticas y checando los datos cómo vienen, pues va a derivar en Pero vemos que no puede derivar en otra cosa. ¿Sí? Exacto.
Sí, yo creo que ahí ya es mucho responsabilidad de las instancias, que sí las hay. Hace rato comentábamos, bueno, se fueron creando paulatinamente agencias especializadas. Ya tenemos agencias especializadas, y entonces esa agencia especializada tendría que tener su equipo interdisciplinario para poder ir abordando. Si no, pues yo entendería muy poco por qué se hace una agencia especializada. Ahora que a veces nos sirven, y lo voy a leer porque yo me dedico, hice mi tarea, queridos amigos, y para que no se me pase, mi pregunta era, ¿se ha dado la suficiente importancia a la prevención de este delito con el afán de proteger al sujeto pasivo, que así le llaman, que en este caso es la mujer? ¿Se ha dado real importancia o falta todavía adentrarnos más en ello? No, yo creo que nos falta muchísimo. A nivel de las instituciones del gobierno, yo creo que han hecho más los colectivos o los grupos. A nivel de las instituciones de gobierno, ¿qué se ha hecho? Bueno, a partir de la Ley General para prevenir la violencia en contra de la mujer, se creó el mecanismo de alerta de género, que desde mi punto de vista pues, no ha servido para nada. Más que para dar notas a veces hasta amarillistas, ¿no? Sí. Bueno, en la República tenemos 18 estados con alerta de género. Ecatepec, en el momento que ocurrió, que se descubrió los monstruos de Ecatepec, esa pareja que mataba a mujeres precisamente, tenía 2 alertas de género, Ecatepec. Hay una calle que le llaman Calle de los Maestros, creo, ¿no? Muy, muy, muy famosa, que dicen ahí no pases. Sí. Porque lo que usted nos decía, en un mapeo de riesgo, en Ecatepec saben perfectamente, aún gente de Ecatepec, porque tengo conocidos, saludos amigos queridos, que viven por allá y de repente ellos mismos dicen tal colonia, tal lugar, tal calle, tal avenida, tal parada de microbuses o autobuses, ahí no, de tales a tales horas ya ni te acerques. Sí. Entonces, cuando sucede algo como esto, ¿hasta dónde también está implicada la seguridad pública? Porque esa es otra parte, debe de haber una estadística también donde en feminicidios ha habido involucrados personas que se supone que están para cuidar a la sociedad. Sí, bueno, ese es un gran problema, en nuestro país. La actual administración federal pues habla de la corrupción, y eso es un gran problema también en este país, que está implícito en todos lados, desafortunadamente. Sí, ahí no es una cuestión de género, es todos los delitos. En la mañana yo escuchaba, desafortunadamente no alcancé a escuchar quién daba este dato, era en la radio, mencionaban que el índice en general de impunidad de los delitos, estamos hablando de 97%. Entonces es una cosa pareja, no es una cuestión de género, ¿no? Y la situación es increíble porque ahora, o quizá ahora por las redes sociales, por el internet, que nos enteramos de todo, ahora sí sucede en el último rincón de nuestro país, mientras hay un teléfono celular, nos lo comparten y nos damos cuenta. ¿Hasta dónde también esto influye en el colectivo para creer que la impunidad puede ser su compañera, y por eso también se ha incrementado este índice de homicidios? Sí, desafortunadamente nuestro sistema procesal sigue siendo, parecía que ya no, pero sigue siendo demasiado formal. En este sentido, nuestro sistema sigue hablando de prueba plena, es decir, tengo que probar todos y cada uno de los elementos, y eso me va a introducir dificultades anexas. Pongo un ejemplo muy sencillo, debe ser de dominio público porque lo he visto en el periódico. En Ciudad Juárez, por ejemplo, detienen a un sujeto, hacen una investigación hermosísima, la policía, el Ministerio Público, y dan con un sujeto que es el feminicida. Ese es el feminicida. Lo tienen ahí detenido, y en el momento que lo tienen detenido y que lo van a trasladar al reclusorio para ponerlo a disposición del juez, a 2 de los policías se les ocurre golpearlo, lo maltrata, lo golpea. Y entonces el juez dice, pues viene golpeado, va para afuera. Desde mi punto de vista, no es así. O sea, viene golpeado,
investiga a quien lo golpeó y castiga al que lo golpeó, porque toda tu investigación está bien hecha, todo lo demás está bien hecho. Ahí es la aplicación del criterio del juez, fue lo que... ¿Y qué es lo que va a pensar la gente? La gente va a decir, bueno, es que el sistema está a favor del delincuente, lo dejaron salir, seguramente dio dinero, la corrupción, etcétera, etcétera. Y fue un mero criterio. Con el paso del tiempo, este joven sale y se vuelve activista. A él lo encontramos en las manifestaciones en contra de la violencia de género, encabezando prácticamente, ¿no? ¿Y hasta dónde es 100% real este activismo cuando tiene un antecedente como este? Seguramente no, porque el momento de él haber sido golpeado por la autoridad, por el gobierno, se convirtió en víctima del Estado. Y entonces el Estado lo tuvo que... Y es donde hablamos de los derechos humanos, sí. pero es donde entendemos que muchos criminales, yo le preguntaba hace poquito a uno de nuestros catedráticos que nos acompañan, ¿hasta dónde los criminales también utilizan estos vericuetos para poner, en este caso, los derechos humanos en este entredicho y tener que actuar? Porque ahí no se trata de que si eres criminal o no, sí. Eres alguien que necesita la protección de, y por eso se hace. Y la mala integración de un expediente también hasta donde influye en la decisión de un juez. Sí, desafortunadamente creo yo que también nos falta mucho en ese sentido. Yo, en contra de todo, sí creo que en el Ministerio Público Federal y locales, creo que hay buenas personas trabajando, poniendo todo su empeño. Por una parte, pues es que algunos tienen que ver todos los delitos. Es bien diferente ver un delito financiero, un delito de naturaleza mercantil, laboral, feminicidio, y entonces no los tengo especializados. Y al no tenerlos especializados ya generé un problema. Número 2, no les doy los recursos. Hay ministerios públicos. Pero eso no sucede en México. Casi no sucede en México, estoy hablando de Veracruz, en donde los ministerios públicos no tenían ni para papel, donde imprimir la actuación. Ministerios públicos que no tienen guantes y utilizan bolsas de plástico para que sus huellas no se impregnen. En Ciudad Juárez le dicen al fotógrafo, vaya y ubique. Estamos en los 90, ¿no? Ajá. Vaya y ubique el lugar, es decir, tome fotografías. No fue porque no había rollo. La fotografía forense. ¿Y de qué sirve que un perito si no tiene los elementos? Sí. Pues nos falta valorar eso. Los ministerios públicos tienen una carga enorme de trabajo, pero enorme de trabajo. Está usted como Ministerio Público al mejor joven que tenga, lo pone como Ministerio Público, hoy inicia un acta o una carpeta de investigación. Pues resulta que a las 3 horas tiene que iniciar otra. Al rato tiene que iniciar otra, al rato tiene que iniciar otra, bueno, todas las del día. Al día siguiente, pues dedíquese a desahogar, pero ya le va a regresar otra vez el turno, es decir, todas las actuaciones que se inician las va a iniciar a usted. Y entonces, paulatinamente tienen un rezago impresionante. Se suponía que con el nuevo sistema eso ya no. Bueno, en teoría, el nuevo sistema en teoría nos prometió muchas cosas. Nos prometió muchas cosas que no, hasta ahorita cuando menos no ha dado. Aparte está la otra parte, la capacitación continua, sí. Porque esto evoluciona y el crimen evoluciona todos los días, entonces la capacitación de nuestros servidores públicos, en este caso hablando del Poder Judicial, debería ser también continua, doctor. Porque hablando de delitos de esta naturaleza, la revictimización, sí. Porque cuando no se llega al homicidio como tal, que queda la víctima, empieza estos cuestionamientos. ¿Cómo iba vestida? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es la otra parte? Sí, el problema también ahí que tenemos es, hay recursos. Si nos metemos a sistema de seguridad pública, vamos a ver que hay recursos. Una cosa que hoy, bueno, no sé si ya todavía le llaman portasec. Es decir, se indica el recurso para la capacitación. En alguna ocasión, nada más por poner un ejemplo, los datos están en internet, pero no lo que les voy a comentar. Entré a un concurso, porque son por concurso, que nos capaciten a nuestros policías. Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo rato dedicándome a ese tema. Fue en Guanajuato, en un municipio. Gané el concurso, entonces dedicar a capacitar policías.
Escogí el personal más idóneo, fueran mis amigos o no fueran mis amigos, seguí los criterios gringos, los llevé hasta allá, yo di módulos especializados, bueno, yo iba a dar módulos especializados, pero cuando tengo ahí al grupo, vamos a ponerle de 30 alumnos, solamente 10 eran policías, los demás eran administrativos para cumplir con la cuota. Y luego me dijeron, ¿y de qué me sirven ellos? ¿De qué me sirven ellos? Si los que están directamente con las víctimas, con lo que quien los necesita, no me los traen para acá, para la capacitación. Claro. Y estás pagando dinero por la capacitación. Es un recurso público que se está utilizando. Y además va alguien a tomar el curso, que no le interesa. Y obviamente, exactamente. No le interesa. Y es dinero desperdiciado. Y es dinero desperdiciado. Yo supongo que eso nada más me ocurrió a mí, creo que los demás están trabajando súper bien, ¿no? Pero a lo que voy es que creo yo que también necesitamos que el capacitador sepa. Que el capacitador sepa y la otra parte, doctor. Hablando de capacitaciones y hablando de la parte moral también, o hablando de, yo decía, la práctica o en secundaria, la madre educadora, hasta dónde la parte que nos toca también, en un país en apariencia machista, pero sin embargo también el matriarcado pesa mucho, hasta dónde formamos parte de este status quo que nos quiere cambiar la forma de pensar. Sí, bueno, cuando decimos que el matriarcado pesa, nos vamos a echar encima todo el feminismo. Sí, yo sé, pero eso no asumo la consecuencia. Hasta donde, digo, estamos en un país donde prácticamente la educación de los hijos nos toca a las mamás, y si queramos no la avientan, ¿no? En un país donde las madres solteras y las jefas de familia en hogares monoparentales son una estadística grandísima. Sí. ¿Hasta dónde tenemos esa responsabilidad? No es que la quisiéramos, que no lo dejaran. Yo creo que también en ese sentido estamos ante el gran momento. Nuestras sociedades latinas, que es las que tenemos este gran problema, nuestras sociedades latinas son de una figura femenina muy fuerte, matriarcado. La mamá, la abuela, son figuras muy fuertes, que el feminismo no lo quiere aceptar. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero sí, la educación es la verdad. La educación en el hogar, fuera del hogar, normalmente es por una mujer. Creo yo que con las nuevas conciencias femeninas tenemos que avanzar también en ese sentido, ¿no? Hace un momento veía yo un meme, los jóvenes millennials son mucho de memes, sí. Lo puso una feminista en su muro, en donde es una mujer que llega y trae cargado a un hombre. Ajá. Y le dice, no lo educó para lavar su ropa, no lo educó a la mamá. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo una feminista puede poner eso, no? Porque entonces se está asumiendo la congruencia. La congruencia. No, pero digo, la congruencia que es quien lo rige. Sí. Es una incongruencia tremenda. Porque mujer es la responsable de maleducar a esta cosa. Tanto incongruente es, doctor, que yo, socialmente hablando, porque en un feminicidio, que es el tema que estamos tratando, ¿por qué se considera más grave, hablando en el colectivo, por qué se considera más grave un feminicidio hacia una hija de familia que un feminicidio con una sexoservidora? Ese tema, digo, a quien hablemos de México, pareciera que dice, no, pues es que era una sexoservidora, o sea. Sí, todavía tenemos esos atavismos. Y tal vez los colectivos estos feministas sí defiendan el punto, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos evolucionar. Ahí necesitamos evolucionar, todavía tenemos atavismos en donde hay, eso vamos a llamarle prejuicios, ¿no? Hay fuertes prejuicios. Esa moralidad, ¿no? Esa moralidad, sí. Bueno, incluso en el siglo pasado. En el siglo pasado, si violaban a una mujer que se dedicaba a la prostitución, no era violación. Entonces se cambió nuestra norma. Hoy es violación.
y se cambia nuestra norma, digamos, pues, correctamente, ¿no? Incluso en el siglo pasado, si el marido violentaba sexualmente a la esposa, también le decían no es violación, ¿eh? Su esposa tiene derecho sobre ella. Todavía sucede. Por eso yo le decía de cambiar el status quo hasta donde depende de las mujeres, porque todavía sabemos de suegras que dicen, ¿por qué dejas que tu mujer te mande? Sí. Eso está muy arraigado, Sí, está muy arraigado en nuestro, son dogmas de fe, le digo, sí, de la mamá, porque es como los hombres, estos memes que salen de todas son 4 letras menos mis hermanas y mi mamá, ¿no? Todas las demás. Sí, son fuertes atavismos que yo creo que tenemos que ir erradicando. Como son cuestiones culturales, pues eso es muy complicado, pero si no empezamos, nunca vamos a acabar. Decían los maestros, educamos a las generaciones jóvenes porque somos que... Entonces, ¿a dónde vamos? Como los seres humanos que somos estos animalitos de ejemplos, necesitamos permear estas ideas nuevas más en nuestras nuevas generaciones. Pero aquí hablando de seres humanos, no de hombres o de mujeres. Doctor, ya Murdoch nos está mirando desde hace rato, no hay problema cuando el tema es importante y es interesante compartirlo con todos ustedes, queridos amigos. Vaya que está. Por aquí les mandan saludos. La maestra Silvia Yasmín Sara Techón, precisamente una de nuestras catedráticas, que hablábamos sobre violencia y hace poco vamos a hablar también sobre violencia en contra de hombres, porque también existe y es otra cuestión. Muchas felicitaciones al invitado, se nota que es un verdadero doctor y penalista. Gracias por la clase en la que he aprendido mucho. Manda saludos por ahí. Le mandamos saludos a la maestra Almadelia Canseco Guzmán, al doctor Alejandro Carlos Espinosa, a la gente, al maestro Cosme Licona, porque sabemos que la gente de Criminogénesis siempre está pendiente de los miércoles de Criminogénesis. Mandamos saludos a Mexicali, a Nirvana Arapinzón, a la maestra Ana Laura Sánchez Montiel, a todos los que sabemos que todos los días están pendientes de nosotros y que si no, pues como queda el programa grabado, sí, ahí lo pueden consultar. Lo pueden consultar. ¿En qué rubro, en qué escalón estamos? Eso lo preguntábamos fuera del aire, doctor querido, pero le hago esta pregunta respecto al tema en derecho internacional sobre este tema del feminicidio. ¿En qué rango andamos nosotros? ¿Cómo estamos ubicados? Sí, desafortunadamente, y es básicamente un problema de los países latinos. Es un problema que se acentúa en los países llamados de desarrollo, no sé si parece. Sí, la idiosincrasia, sí, nuestra forma de pensar y de vida lo que influye, entonces. Sí. Somos una sociedad, la mexicana somos una sociedad muy violenta. Históricamente, ahora sí que con los españoles y sin los españoles. ¿No? Yo creo que ahí los españoles vinieron a ayudar en el tema, pero somos sociedad muy violenta. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que no hacer. Solamente la política pública, tenemos que, la parte que nos corresponde de responsabilidad tenemos que tomarla nosotros, tenemos que adjudicárnosla, porque luego nos adjudicamos cosas que ni son nuestras, ¿no? Sí. Aquí sí tenemos mucha responsabilidad, cada familia, cada persona. Sí. Yo decía hace un momento, creo que debemos redimensionar y también asumir que nosotros somos los primeros preventores, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que empezar haciendo prevención con nosotros mismos. Hago una analogía, el tema de la droga. Si yo logro no consumir, ya le quité un consumidor a la droga. Si logro que mi pareja no consuma, ya le quité 2 consumidores. Si logro que mis hijos no consuman, ya estamos una familia afuera. ¿Qué es lo que hace difícil, complicado, complejo y abona a la violencia? Pues el menudeo, la venta. Estas gentes se disputan las plazas. Ya son como tiendas de conveniencia por todos lados. Y lo mismo sucede en este caso hablando del delito, ¿no? Sí. Los desestabilizamos y un día este país se levanta y dice, el día de hoy no vamos a consumir drogas, los desestabilizamos. O Estados Unidos. Ojalá fuera así. La educación y prevención, o educación y prevención, igual a qué sería, doctor. Pues ir asumiendo sin prejuicios los diferentes temas que nos da la vida social.
Cuando asumimos con prejuicios los temas que nos da la vida social, entonces no vamos a respetar, no vamos a tener una guía. ¿Cuál es nuestra guía que hemos asumido el día de hoy? Los derechos humanos. Los derechos humanos primordiales, queridos amigos. Y por el otro lado, agradeciendo a Criminogénesis el tema tan importante que nos trae el día de hoy, yo les voy a compartir que en el número 8 precisamente habla sobre derecho penal de sexo y género. El número 8, que ya tiene un buen rato que se publicó, pero que sabemos que lo pueden encontrar por ahí, queridos amigos. Nos escribe la doctora Guadalupe Leticia García, Caterine Mendoza Bautista, porque ella nos habla de la tipificación del feminicidio, Isabel Martínez, Ninrob Michael Ocampo Sánchez, Emma Mendoza Bremaus, José Luis Hernández Sánchez, María del Carmen Estrada Manso, Samantha Gabriela López, Guael Jical, Héctor Alberto Pérez Rivera, Ruth Villanueva Castilleja, Marta Villarreal, el doctor Roberto Cipitani y Laura María Quiñones Urquiza y Marc Safari. Todo habla exactamente sobre feminicidio, sobre género, sobre tipificaciones de delito y demás, de la mano, de la pluma de especialistas en la materia. Y por el otro lado, queridos amigos, nuestro doctor Delio Dante López Medrano también nos va a compartir 2 libros. Háblanos de un poquito primero. Este texto es un texto, va dirigido a los alumnos de licenciatura y especialidad, en donde los pone al día sobre todo la teoría del derecho penal contemporánea, que teníamos rato que no teníamos un texto en México sobre cuestiones generales, cuestiones formativas, porque muchos de nuestros grandes maestros y profesores se dedican a la cuestión especializada. Lo que tú acabas de leer en la revista de Criminogénesis es gente de muy altísimo nivel que escribe sobre temas especializados. Va dirigido, tiene pretensiones modestas, va dirigido a los alumnos que se están formando. Hablando de que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico también se forman juristas, queridos amigos, y sabemos que siempre es necesaria la pluma de los expertos para aprender de su mano, porque el conocimiento compartido, doctor, sobre todo. Y por el otro lado tenemos Jurídica Jalisciense. Esa es una revista. Cuéntenos aquí. Esta es una revista especializada de la Universidad de Guadalajara. La revista Jurídica Jalisciense concita a expertos. Aquí en esta revista, en este número particularmente, esta la encuentran en línea. También, es un compendio de artículos, también la encuentran en línea. En el número 53 de 2015 encuentran un artículo de su servidor sobre el feminicidio, sobre nuestro tema. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama su artículo, doctor? El delito de feminicidio. Cuéntenos un poquito sobre él, por favor. Ahí vamos haciendo esta relatoría de cómo surge el tema, cómo los congresos que le dan vida al tema, cómo se va surgiendo nuestra legislación en nuestro país hasta llegar a la regulación actual. Perfecto, entonces queridos amigos, busquen en línea. Estaba buscando por aquí la página, pero no la veo. Bueno, las páginas no, pero sale toda la revista. Ok, pero no me refiero a la página de la revista, como www. Es con el nombre. www.Jurídica Jalisciense. Revista Jurídica Jalisciense. Ahí en el número 53 encuentran el artículo de nuestro querido doctor Delio Dante López Medrano, que vaya, queridos amigos, que hoy nos ha dejado una cátedra para repasar y aprender cada día más. Rodolfo Ángel Rodríguez, un gusto volver a ver al doctor en Derecho y mi profesor en la licenciatura. Le manda saludos. Ya ve, doctor. Y eso sí, que todavía no promovimos su Facebook. ¿Está en Facebook cómo? Dante López, ahí me encuentran. Como Dante López. Queridos amigos, seguidores, alumnos y amigos compartidos del doctor Dante López ahí en Facebook. ¿Qué nos comparten en su Facebook, en sus redes sociales? Suelo escribir para una revista digital, un diario digital que se llama Latitud Megalópolis. Ahí escribo sobre estos temas a nivel de difusión, es decir, algo muy sencillo. Y publicamos sobre los temas que nos interesa. Digo, para saber, queridos amigos, pues ya saben, vamos a seguir al doctor Dante López en Facebook, porque no todos los maestros a veces utilizan
en las redes sociales y ahora en esta época, las benditas redes, Necesario. vaya que para tener esa comunicación directa y cualquier pregunta que le pueden hacer. Sí, supongo correcto. también. Sí. Perfecto. Queridos amigos, pues, ¿qué les puedo decir? El tema se nos fue así como agua entre las manos. Nos deja mucha tarea el doctor. Les agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa. De verdad, cada miércoles nos pone la estafeta mucho más arriba, pero le agradecemos desde el corazón. Todos los alumnos y todos los que, el público en general, que aprendemos con los expertos, que www.criminogénesis.com nos comparte los miércoles de Criminogénesis. Gracias, doctor, por estar. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues, queridos amigos, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de todo el equipo que logramos este espacio todos los días, soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que estamos con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADECTV en todas las plataformas digitales. Tengan una tarde excelente. Hasta mañana.